Flotad y poneros cómodos. Aquí, en la taberna del miedo. Bueno, ¿qué son los juicios de Salem? ¿Qué ocurrió y por qué ocurrió? ¿Desde cuándo empezó y cuándo terminó? Y por supuesto, ¿cuáles fueron los detonantes para que toda aquella locura, aquella masacre se llevara a cabo? Vamos a hablar de un tiempo, de una época entre 1692 a 1693, de febrero a mayo. Prepárate, dentro intro y empezamos. Lo primero a tener en cuenta sería el momento de la historia en la que estamos. Hablamos del año 1692, finales del siglo XVII, cuando la casa de brujas, con un saldo de más de 50.000 víctimas, en su mayoría mujeres, estaba prácticamente abandonada en el viejo continente, ya que comenzaba a iluminarse con los descubrimientos científicos. Por eso muchos de los expertos lo ven como el rebote tardío de una creencia oscura, o quizás podemos llamarlo otra forma de control. En ocasiones hemos hablado en el canal que el miedo es una fantástica forma de control, y está mal que yo lo diga, pero en esta ocasión le salió de lujo. Volviendo al tema que nos compete, pocas veces podemos datar tan bien la fecha donde empieza el principio del fin. En este caso, el hecho que desencadena lo acontecido en Salem fue el diagnóstico oscurantista de un médico ignorante llamado William Grice. Una fría tarde de febrero, para ser más exacto, 8 de febrero de 1692, fue cuando el reverendo Samuel Parris llevó a sus dos hijas para que fueran examinadas por el doctor. Y tras revisar a las dos niñas muy concienzudamente, dictaminó, con la autoridad que le daba ser un hombre de ciencia, ya que era el doctor de toda la población: no hay ningún problema físico que cause este comportamiento. No hay duda que se trata de la influencia directa del maligno. Esas fueron sus palabras textuales, las palabras del doctor. Ya sabéis, este doctor William Grice, quien quizás, creo que estaba bajo la influencia, él quizás, del maligno. Aunque bueno, hablaremos de eso un poco más detenidamente a continuación. Esa fue la causa, pero la reacción fueron 18 ahorcados, un muerto a manos de sus torturadores y más de 150 encarcelados. Desde ese momento, a ese hecho en concreto se le pasó a llamar los juicios de Salem. Pero por supuesto, para llegar hasta ahí tenemos que retroceder un poco en la historia, hasta el punto donde el reverendo Samuel Parris llega a Salem desde Boston, acompañado de sus tres hijos preadolescentes, Thomas, Elizabeth y Susan, Abigail Williams, hija de su difunta hermana, y por último Tituba, la niñera de la familia, acompañada a su vez por John Indian, marido de esta última. Podríamos decir que todo comienza en el bosque cuando Elizabeth, de 9 años, Abigail, de 11, y Anna Putnam, con 12 años y amigas de las niñas del reverendo, fueron sorprendidas bailando desnudas mientras Tituba removía un misterioso cardero puesto al fuego. Está claro que para el extremismo puritano de Salem, el simple hecho de estar desnuda ya era un pecado. Lo del baile lo agravaba, y claro, en la presencia de Tituba con su misterioso cardero terminaba de pintar un cuadro demoníaco. No sé si eso era cosa del maligno o no, pero la verdad es que raro era de cojones. Pero bueno, continuemos. A los pocos días de esos acontecimientos, las niñas empezaron a presentar comportamientos extraños.
como si el hecho de bailar desnuda en el bosque no lo fuera. Pero bueno, tenían convulsiones, decían cosas sin sentido y empezaban a hablar en otros idiomas. Y para terminar de aderezar todo el pastel, tenían fuertes episodios de llantos. Aquí ya la cosa era más que rara, pero todo se complicó cuando otras niñas del pueblo empezaron a tener los mismos síntomas. Fue ahí cuando la pequeña Anna Putan, tal vez por miedo a sus padres, no lo sé, dijo: luché contra una bruja que quería decapitarme, soltando así la primera pista sobre brujería dentro del pequeño pueblo de Salem. Fue entonces y solo entonces cuando el reverendo Parris, temiendo por su reputación, fue cuando llevó las niñas con el doctor para que fueran investigadas y para que esclarecieran un poco de luz a esos síntomas que podían presentar. Bueno, esperemos un momento y echemos los balones al suelo. Hay que tener en cuenta un par de datos más que importantes. 2 hijas del reverendo y la hija de la familia más rica del pueblo, los Putan. Pues blanco y en botella, nunca mejor dicho. Alguien las tenía que haber embrujado. Alguien le iban a echar la culpa. Y cómo no, por ahí rondaba esa pequeña niñera que encima, que no era un agravante, pero podría llegar a serlo, era de color, ya que era de descendencia afroamericana. Tituba cargó con todas las culpas, estaba clarísimo. La cosa no queda ahí. Rumores y habladurías del pueblo pusieron en el punto de mira a otras 2 mujeres, como son Sarah Osborne y Sarah Good. 2 mujeres que no caían muy bien al resto de la población. Ya sabes, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues vamos a acusar de brujería a todo el que no me caiga bien. A ver, las causas del juicio pues eran bastante sencillas. Si confiesas, salvaban la vida, y si no, pues torturaban hasta que los hiciera. O sea, no había o sí, o eres bruja, no hay más. Tituba, más bien por miedo o más bien por querer salvar su vida, confesó y dijo haber visto el diablo. Las 2 Saras se mantuvieron firmes en su inocencia, pero de poco, muy poco sirvió, ya que Tituba, bajo tortura, confesó que eran ellas las instigadoras del caso. Tituba salvó su vida, pero las 2 Saras fueron ejecutadas. Está claro que la cosa no iba a acabar ahí, ¿no? Lejos de acabar, como ya digo, el pueblo aprovechó para salvar viejas odios y rencillas, empezando a acusarse los unos a los otros. Martha Corey, John Burroughs, John Alden fueron algunos de los nombres que siguieron a las 2 Saras a la horca, hasta que llegamos a mayo de 1693, con un saldo total de 14 mujeres muertas, 5 hombres ejecutados y más de 150 personas en prisión. Pero ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuál fue el motivo que armó la marimorena? O sea, que levantó todo ese revuelo. Pues en realidad fueron un cúmulo de acontecimientos y ninguno de ellos tiene nada que ver con la brujería. El primero de todo es la gran ignorancia de la sociedad por aquella época, que no era capaz de ver más allá de sus propios miedos. El segundo, pues una intoxicación alimenticia por la mala conservación de los alimentos. Estamos hablando del 1600, por lo tanto la comida pues no llegaba en su mayor plenitud o de la mejor forma conservada. Por lo tanto, una intoxicación alimenticia era la clave de toda esa paranoia que la sociedad vivió por aquel entonces. Pero sobre todo, la gran importancia o lo que realmente fue todo el desencadenante de todas esas acusaciones de los unos a los otros fue la gran avaricia. Avaricia de los adinerados que fueron apropiándose de todos los terrenos y bienes de las familias condenadas.
Por lo tanto, aquí entra ya también un tema político y una forma de control. Ya lo hablamos al principio del vídeo, que el miedo es una forma de control y eso siempre va a existir. Va a existir aquella gente que quiera apropiarse de lo tuyo, que quiera beneficiarse de lo tuyo, y la mejor manera que era pues en estos tiempos era pues causar este revuelo, causar esta paranoia, esta histeria colectiva, a la brujería, al diablo y a todo eso que completaba pues todo lo que pudimos vivir en el tiempo de los juicios de Salem. Aquí podemos entrar a hablar de muchos factores, de todo lo que se vio en el juicio, de todas las personas que fueron condenadas, de las acusaciones, pero bueno, ¿para qué entrar tanto en esa polémica? Está todo datado, está todo por escrito y si queremos podemos analizar y observar aún más de cerca. Pero el motivo del vídeo era causar o ver de forma general qué fue lo que pasó y qué fue lo que desencadenó toda esta locura. Como ya os he dicho, un factor o muchos factores que se acumularon y nos sirvió para formar este pitote que tenemos ahí histórico. Es una cosa real, basada en hechos reales. Evidentemente, pues quizás no todo lo que ha llegado a nuestros días es el 100% de la verdad, pero como su gran mayoría está escrita, pues podemos establecer y analizar muchos más factores. Ya para terminar, espero y deseo que toda esta información te haya servido para esclarecer un poco en tu cabeza qué fue lo que sucedió en Salem allá por el 1692. Así que bueno, familia, a mí pues no me queda más nada que contaros, simplemente lo de siempre. Si os gusta este tipo de vídeos, suscríbete al canal, aprieta fuerte, pero que muy fuerte la campanita, regálame un escalofriante like y sígueme en todas mis redes sociales para estar al día de todo ese contenido friki que voy subiendo. Y recordar, Si mamá es un fantasma, ¿se habrá olvidado de mí? No, ella nunca te olvidará.